CCCP, contenidos culturales, comunistas y populares, contenidos culturales, comunistas y populares. Muy buenas tardes, estimada audiencia de CCCP, contenidos culturales, comunistas y populares. En esta oportunidad, hoy lunes 22 de febrero del 2021, transmitiendo la guerrilla comunicacional, combatiendo el latifundio mediático de los grandes medios de desinformación. Hoy, como ya es habitual los lunes, tenemos nuestra columna, nuestra sección, nuestro programa semanal, Yo estuve allí. Y para justamente adentrarnos en la memoria histórica de la cultura de izquierda en el Perú, hemos invitado a una persona muy especial, una persona a quien apreciamos. Él es Walter Palacios y fue partícipe de los inicios del movimiento de izquierda revolucionaria, allá por la década del 50, del 60, fines del 50, inicio del 60. Él ya nos contará con mayor detalle. ¿Cómo está, compañero Walter Palacios? Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Permíteme un momentito para estar un poco más cómodo. Gracias por cederme la palabra y por la presentación. Deseo por tu intermedio saludar a los integrantes del colectivo que hacen posible contenidos culturales, comunistas y populares por este gran trabajo que realizan tratando de rescatar la memoria histórica de nuestro pueblo a través de su sección Yo estuve allí. Saludo también y les deseo además muchos éxitos en su empeño. Saludo a los amigos, a los que nos están siguiendo y viendo en este programa digital. Adelante, claro, Carlos. Muchas gracias, estimado compañero, muchas gracias. Nosotros también le retribuimos el saludo y le agradecemos su buena disposición para poder contarnos, poder hacernos partícipe de los anales, se puede decir, o de crónicas de la izquierda en el Perú. Testimonios, correcto. Muchas gracias por la ayuda. Testimonios de la izquierda en el Perú. Y uno de los momentos, se puede decir, que fue un cimbronazo, si se quiere, ¿no? Un cambio en toda América, fue justamente el inicio de la Revolución Cubana, ya por la década, en 1 de enero de 1959. Usted participó en la Cuarta Convención Nacional del APRA, en la cual se expulsa a lo que posteriormente va a ser llamado el APRA rebelde. Se separa a un grupo de militantes del APRA que divergían de la línea seguida por el APRA en la época de la convivencia, que usted también nos va a explicar a qué nos referimos con la época de la convivencia, ¿no? Entonces, en ese contexto, nosotros quisiéramos empezar, estimado Walter, con un acercamiento a justamente el ambiente político de fines de los 50. ¿Cuáles? Ilústrenos, por favor, compañero, denos un poco el marco en el cual se va a desenvolver lo que posteriormente va a ser el testimonio de Yo estuve allí. Por favor, compañero Walter Palacios. Muchas gracias, Carlos. Permíteme nomás unos minutos. No podría dejar de expresar mi dolor ante tantas pérdidas, tantas y tantas pérdidas de familiares,
amigos, compañeros, tantas personas, sobre todo de los sectores populares, frente a esta pandemia del coronavirus y también a las incapacidades de las clases dominantes para poder enfrentar esta gran emergencia sanitaria. Permíteme entonces expresar mi dolor y mi solidaridad con toda esta y nuestra decisión de organizarnos, seguir organizándose y luchando para superar esta grave crisis que es a nivel nacional e internacional. Bien, ahora respondiendo a tu pregunta, permíteme un segundo paréntesis también. Sabes que hoy día, 22 de febrero, es un día emblemático para los militantes del APRA, porque es el Día de la Fraternidad, que tradicionalmente, emblemáticamente han celebrado desde que Haya de la Torre vivía, porque es el aniversario de su nacimiento. El 22 de febrero, ellos acostumbran a llamarlo el Día de la Fraternidad y entonces realizan una serie de actos. Alguien un poco con el pensamiento ligero podría decir de que esto que vamos a desarrollar, el tema que vamos a tocar ahora, es como una especie de qué sé yo, de chocar con las tradiciones apristas, cosa que no es así. Ni ustedes los organizadores ni yo hemos tenido en cuenta ese hecho, es pura casualidad la coincidencia de fechas, ¿no? Porque además de que nosotros tenemos grandes discrepancias y diferencias con el APRA, nuestras posiciones son desde el punto de vista político más que de unos ataques que no corresponden al trato que debe darse dentro de los que militamos en la izquierda, ¿no? Y en las organizaciones revolucionarias. Dicho esto, voy a la pregunta tuya. Efectivamente, los orígenes del MIR de Perú tienen en gran medida una fecha que es la del 12 de octubre de 1959, cuando se realiza la cuarta convención nacional del Partido Aprista, y en esa cuarta convención convocada especialmente se expulsa a gran parte de los dirigentes de la juventud que eran críticos y disidentes a la línea oficial del partido, que apoyaba al gobierno de Manuel Prado, conocido como el gobierno de la convivencia. Quiero dar lectura nada más a un breve párrafo que redactó Luis de la Puente Uceda en el libro Guerra a muerte a latifundio, que se publicó con el proyecto de ley que el MIR presentó por intermedio del diputado aprista rebelde Carlos Malpica Silva Santisteban al Parlamento Nacional. En ese libro de la Puente dice: el 12 de octubre de 1959 aparece en la vida política nacional un comité aprista de defensa de los principios doctrinarios y la democracia interna, el mismo que en mayo de 1960 pasó a constituir el APRA rebelde, para tomar el nombre de Movimiento de Izquierda Revolucionario MIR en 1962. La lucha heroica de la comunidad indígena de Chepén y de los obreros de la Hacienda Casagrande en el Departamento de la Libertad son los antecedentes agraristas más preciados del nuevo movimiento que surgía. Eso es lo que de la Puente dice. Entonces, el 12 de octubre se convoca una cuarta Asamblea Nacional del Partido Aprista, porque ya con anterioridad se habían dado una serie de manifestaciones de grandes sectores del Partido Aprista, sobre todo de la juventud, de los obreros, campesinos, de las bases populares del APRA, que criticaban la línea política que seguía la dirección nacional con relación al gobierno de Manuel Prado que el APRA apoyaba. Pero sería bueno también tener un enfoque más o menos general para ver qué es lo que pasaba en ese año 59 y en los años anteriores, en el Perú, en América Latina y a nivel internacional. Tú has mencionado hace un momento que la Revolución Cubana triunfa el 1 de enero de 1959.
Y es así. Pero antes también hay una serie de acontecimientos en América Latina. Tenemos, por ejemplo, el golpe de Estado que saca del gobierno al gobierno, valga la redundancia, progresista del coronel Jacobo Arbenz en Guatemala, donde había estado el Che como argentino que llegaba por América Latina recorriendo y conoce a Hilda Gadea, y ahí entonces se da con este fenómeno del golpe de Estado propiciado por la Central de Inteligencia Norteamericana, la CIA, que destituye, ¿no?, al coronel Jacobo Arbenz para imponer ahí a un militar reaccionario que era Castillo Armas. Antes de 1954, en el 52, se había dado la revolución boliviana, ¿no?, con la reforma agraria, la reforma de la educación y la nacionalización de las minas de estaño y de plata. Y hay dos hechos internacionales que se dan en esos años, antecediendo a toda esta crisis que se da en el APRA y en otros partidos también de la izquierda en Perú y en América Latina, que son claves y decisivos a mi modo de ver. El primero es en marzo de 1953, con la muerte de Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética, y el 26 de julio de ese mismo año, que es el asalto al cuartel Moncada por el movimiento 26 de julio, que todavía no tenía ese nombre, pero que fue el 26 de julio de 1953 que Fidel Castro y un grupo de jóvenes intenta tomar el cuartel Moncada para recuperar armas y hacer la lucha armada contra la dictadura de Batista. Entonces, la muerte de Stalin y el asalto al cuartel Moncada en Cuba, en Santiago de Cuba, vienen a ser acontecimientos que van a tener repercusión en el desarrollo de la política, no solo en América Latina, sino a nivel internacional. Porque después de la muerte de Stalin viene todo un proceso en la Unión Soviética de la desestalinización, ¿no?, del cambio de política sobre la coexistencia pacífica, ¿no?, sobre el paso pacífico hacia el socialismo, cosa que es totalmente opuesto al Partido Comunista Chino, y de ahí viene lo que sería la escisión del campo socialista entre los prosoviéticos y los prochinos, que repercute también en el Perú, en muchos países de América Latina y a nivel internacional. Y por otro lado, el asalto al cuartel Moncada pone a la orden del día en América Latina el trabajo revolucionario que se hace con la clase campesina mediante la lucha armada, ¿no? Y entonces esto también fue un abrir de posibilidades, ¿no?, para que los movimientos políticos en América Latina, como en el caso nuestro y de muchos otros, el Ejército de Liberación Nacional también en Perú, ¿no?, el MIR de Chile, el MIR de Venezuela, ¿no?, los Tupamaros uruguayos, en fin, esto tomaran conciencia de lo que sucedía en estos países. Entonces, estos dos fenómenos que se dan, estos dos hechos históricos, también repercuten. Pero hay además otros fenómenos, como el caso de el avance que hay en los sectores cristianos con la teología de la liberación y la incorporación de muchos de estos sectores también a la lucha política con la opción de la Iglesia de los pobres. Y algunos sectores militares, nacionalistas y progresistas que empiezan a tener vigencia, como el Perú posteriormente con el gobierno de Velasco, y en Panamá con el presidente, bueno, Torrijos, tal vez, compañero. Torrijos, exactamente, ¿no? Torres en Bolivia y en fin. Entonces, es este el panorama que se veía en el país, y no solo desde el punto de vista político, también había en el aspecto cultural, en el asunto de la literatura, con el boom y con el surgimiento de los escritores y de los poetas. Se da en el caso de la música, con la nueva trova, se da en el caso de la ciencia, con el espacio, con los avances en
los viajes espaciales, ¿no? Y la Unión Soviética con poner el primer satélite artificial con el Sputnik, y después el primer ser vivo con la perrita Laika, y el primer astronauta con Yuri Gagarin. En fin, son acontecimientos extraordinarios que se dan en estos años, finales de los 50, inicios de los 60. Ese era el panorama que se daba. Y en esas circunstancias, un movimiento político como el APRA, que además había virado totalmente su política antiimperialista y antioligárquica que había proclamado, esto se alineaba y abiertamente apoyaba a un gobierno oligárquico como el de Manuel Prado, que había tenido un primer gobierno del 39 al 45 muy derechista, muy represivo, y que había justamente perseguido, ¿no? Y encarcelado y deportado a muchos líderes apristas. Entonces ahora en 1956 viene el periodo de la convivencia y la juventud expresa su malestar. Tan es así que apoyamos las luchas campesinas, por lo menos ahí en el norte, como dice de la Puente en este escrito, la lucha de la comunidad indígena de Chepén, que estaba enfrentado a la hacienda Talambo, cuyos propietarios eran los Palacios Moreira, sobrinos directos del vicepresidente de la República de Prado, que era Carlos Moreira y Basoldán. Su familia, los Palacios Moreira, eran los propietarios de la hacienda Talambo y usurpaban las tierras de la comunidad de Chepén. De la Puente era abogado, defensor, asesor jurídico de la comunidad de Chepén, los defiende, ¿no? Y en un mitin que hay, la policía con el coronel Arteta Terzi, reprime al pueblo, hay 3 campesinos muertos y hay una gran conmoción en el norte del Perú. Y el APRA considera de que esos militantes apristas están poniendo en peligro la democracia que tanto ha costado recuperar, ¿no? Que es el gobierno de la convivencia. Y que son provocadores que están asusando a las bases para enfrentarlas al ejército. Esa era la teoría, lo que también se hace, lo que se dice ahora, cuando los campesinos y los sectores populares en forma justa reclaman. Muy bien, por esa razón de la Puente sometido a disciplina. Eso fue el 26 de julio de 1958, un año antes de la convención de la que vamos a hablar en un momento. 26 de julio de 1958, la masacre de los comuneros de Chepén. Un año después, el 9 de septiembre de 1959, un mes antes de la convención, una huelga de los obreros de Casagrande, que era el latifundio más grande, la hacienda azucarera más grande y más poderosa que había, no solo en el Perú, sino casi en América Latina, propiedad de la firma Hilde-Meister, de la familia Hilde-Meister, de capitales extranjeros, capitales alemanes y norteamericanos. Tienen una huelga, la policía reprime la huelga y hay 5 trabajadores muertos. Y Casagrande está muy cerca de Trujillo, a 1 hora de viaje. Los estudiantes universitarios apristas y de otras tendencias también, conmocionados con este crimen, apoyan a los trabajadores de Casagrande y para el entierro, vamos, yo participé en ese acuerdo de la Federación Universitaria a Casagrande, y de la Puente participa en el mitin a pedido de los trabajadores cuando se entierra en el cementerio de Casagrande a los trabajadores masacrados. Y entonces enfrenta y encara al partido aprista y le dice: nuestro partido tiene que definirse, o apoya al gobierno de Prado que está masacrando a los campesinos y a los obreros, o se pone al servicio del pueblo y de los obreros. Y entonces dice: aquí no vamos a venir con llantos, ni con quejas, ni con lamentos, sino a pedir la reforma agraria para que se expropie Casagrande y para que se haga justicia. Solo eso hará justicia a los obreros que han caído. Bueno, al día siguiente sale un comunicado del partido aprista sancionando a Luis de la Puente Uceda y sometiéndolo a disciplina con trámite de expulsión. Y un día después, el 10 de septiembre, el 9 fue la masacre de Casagrande, el entierro, y el 10
sale en la tribuna un editorial donde se dice que Ramiro Prialé, que es el secretario general del APRA, convoca la 4ª Convención Nacional, ¿no?, del Partido Aprista. Entonces, era evidente que tengo yo por acá el texto el párrafo donde Ramiro Prialé dice que en esa convención se van a hacer los reajustes necesarios y quizá las podas que sean convenientes para resguardar la unidad del partido. De esa manera nosotros estamos advertidos que convocaban a una 4ª convención para sancionarnos, para expulsarnos, para sacarnos del partido. Y de la Puente y el grupo de trabajo, sobre todo de Trujillo, donde estaba también Gonzalo Fernández Gasco, Manuel Pita Díaz, Luis Iberico Más, Luis Pérez Malpica, ¿no?, y otros compañeros más. Nosotros también éramos de una generación un poco más joven. Nos reunimos y dijimos, si los compañeros del APRA nos van a expulsar, vamos a tener que explicar las razones. Y se prepara la moción de octubre. Pero es conveniente, si ustedes me ayudan, compañero Carlos, a visualizar algunas diapositivas que tenemos para que se vean cómo es que el Partido Aprista prepara esta convención que no era cualquier evento. Ponen todo el esfuerzo para prepararlo el día 3 de octubre, el día 3, sí, el sábado 3 de octubre del año 59, en la primera página de la República dice, es el día 3, y convocan la 4ª convención para el día 10. Dice, comienza movilización para la gran convención nacional. Ese es, ¿no? En la tribuna dice, comienza movilización para la gran convención nacional de dirigentes. Comités departamentales contratan ómnibus, ¿no?, para concurrir al pleno. Apristas ofrecen sus domicilios para alojar a centenares de asambleístas. 2.000 dirigentes se estima que se reunirán el 10 de octubre. En Canoas y Acémilas han partido ya dirigentes de lejanos distritos. Entonces, la dirigencia nacional empieza a movilizar a toda la gente que pueden del APRA para hacer uno de los eventos más importantes y decir, vamos nosotros a expulsar y a sancionar a estos divisionistas que están poniendo en riesgo la unidad del partido, pero no vamos a hacer nosotros, porque podemos hacerlo mediante la Comisión de Disciplina, sino va a ser el pueblo aprista en una convención nacional. Y ahí se explica entonces durante todas estas 10 días casi, ¿no?, de preparación. En un siguiente anuncio, en la diapositiva siguiente, dice Cuarta Convención Nacional será la más numerosa reunión de dirigentes en la historia aprista. Solo es idónea la presencia de dirigentes acreditados, porque ellos también controlaban para evitar que los disidentes, ¿no?, los críticos, los que estaban en forma señalando la conducta de los dirigentes que estaban coludidos con el gobierno de Prado, también pudieran asistir. Entonces tenían el filtro también ellos. Después, el día sábado 10, que es el mismo día ya que se inaugura, dice Cuarta Convención Nacional de Dirigentes, se inicia hoy. La concurrencia de delegados supera todos los cálculos. Hoy debe llegar otro grupo. El mensaje de Aya de la Torre iniciará acto. Aya de la Torre se encontraba en esos momentos en Roma, en Europa, y envía un mensaje grabado a la Cuarta Convención, que lo anuncian ahí en esta publicación del día 10. Y efectivamente, el día 11, que es al día siguiente de la inauguración, se da cuenta del mensaje de Aya de la Torre en la siguiente diapositiva. Dice, entre comillas, el objeto fundamental de la política de la convivencia ha sido defender la democracia. O sea, respondiendo un poco, sin mencionarnos lógicamente, a toda esta crítica nuestra a la política de la convivencia.
Él dice, el objeto fundamental de la política de la convivencia ha sido defender la democracia. Y enseguida parte de su mensaje y dice, todo aquel que nos divide, enemigo es. Caramba. Si estos jóvenes compañeros nos van a dividir, son nuestros enemigos. ¿Y al enemigo cómo se le trata? Se le trata, lógicamente, eliminándolo. Las cosas están muy claras. Y después, el número de delegados que reúne esta convención es en el siguiente informe que es dado oficialmente por la tribuna. 2.461 delegados asisten a la cita de dirigentes que reúne la Cuarta Convención Nacional. Fue la más grande y creo que ha sido hasta ahora una de las más concurridas convenciones y organizaciones políticas nacionales que organizó el APRA. Cerca de 2.500 delegados, ¿no? Y después ellos informan también en la tribuna la política del Comité Ejecutivo Nacional en la siguiente diapositiva, ya este es del día 13, después del 12, dice, línea política del Comité Ejecutivo del CEN, aprueba la Cuarta Convención por aclamación. Igualmente, las expulsiones acordadas por el Consejo Nacional de Disciplina. Es el plenario del día 12 que nos expulsa a los disidentes que habíamos firmado una moción. Pero ellos habían hecho toda esta campaña que la hemos visto en las titulares de primera página de la tribuna y además en una campaña de ataques y de desprestigio tremenda. Empiezan a decir que los jóvenes que estamos discrepando con el APRA estamos siendo prohijados, ¿no? Y apañados por el comercio. Y el comercio era de la familia Miró Quesada, que eran enemigos del partido. Y para los militantes apristas, hablar de los Miró Quesada, pues era hablar de los más encarnizados detractores del partido aprista. Y por eso entonces también, en el siguiente y último diapositivo que vemos, dice la tribuna, el comercio, apadrinando expulsados, comprueba ser cómplice de traición. Y ponen allí algunos recuadros en la parte inferior izquierda del comercio, que ha publicado como periodistas, grave escándalo en la convención aprista, documento demuestra desastre de la secta, decían los Miró Quesada. Y no era porque estuvieran de acuerdo con los apristas rebeldes, sino porque les interesaba resaltar la crisis interna dentro del APRA. Si es que hubiera en algún momento alguna pregunta, alguna aclaración, por favor, Carlos, puedes hacerla, ¿no? En cualquier momento. Está bien, compañero. Entonces, ese era el ambiente realmente que se daba y en qué circunstancias se da la convención del APRA. Y nosotros entonces habíamos redactado un documento, una moción, ya dije que desde que nos enteramos un mes antes que Prealé había anunciado que se realizaba una convención para hacer las podas necesarias y para resguardar la unidad del partido, dijimos ahí nos van a sancionar. Y entonces preparamos un documento que es la moción de octubre, que se puso como título esa moción, la realidad nacional y la línea política de la convivencia. Moción presentada a la Cuarta Convención Nacional del Partido Aprista Peruano. A veces es normal que las mociones sean pues media página o una página de dos, donde un grupo de delegados o un delegado diga, considerando que el Comité Ejecutivo Nacional ha olvidado los acuerdos del Congreso, que los dirigentes actuales han traicionado y no han cumplido, ¿no? Etcétera, que han, acuerda, ¿no? Desconocer al Comité Ejecutivo Nacional. No, nosotros hicimos un documento que fue como de 20 páginas, ¿no? Tengo en este momento por aquí una fotocopia, un documento que fue mimeografiado
escrito en papel, no tipo carta, sino oficio, de más de 20 páginas, donde hacíamos un análisis de la realidad nacional y también de la política de la convivencia. Y es interesante porque, sabiendo lo que nos estaban preparando, hacemos una breve introducción en el documento que la redacta de la Puente, ¿no? Donde decía que los que suscriben apristas militantes de actividades profesionales y residencias diversas, haciendo uso de nuestro derecho de iniciativa partidaria y cumpliendo con nuestra obligación de participar activa y constructivamente en la marcha del partido, hacemos llegar a la Cuarta Convención Nacional nuestra opinión sincera y responsable sobre el momento crucial que vive el país, nuestro gran partido y las decisiones que precisa tomar para su marcha futura. Y dice enseguida: consideramos necesario insistir en el papel que el APRA le corresponde desempeñar para cumplir su destino histórico de movimiento antiimperialista, antioligárquico, indoamericano, democrático, revolucionario y moralizador. Lógico es que pensemos que para cumplir aquella misión histórica y hacer dinámica nuestra potencialidad, destruyendo el pasado vergonzante y edificando la libertad con pan, son imperativamente requeribles consecuencia ideológica, unidad de pensamiento y de acción, organización y disciplina. Eso lo decimos nosotros al introducir. Y además se dice, ¿qué entendemos nosotros por unidad? ¿No? Entonces, la unidad es esencial en un partido revolucionario. Ella se funda en la identificación principista y se expresa en la acción organizada. Es imperativo defender la unidad partidaria desde arriba y desde abajo, mas ella no se edifica a base de arbitrariedad, de intriga o de difamación. Comprendemos que la unidad es... Sí. Sí, disculpe que lo corte. Sí. ¿Y cómo se desarrolló? Bueno, ya estamos viendo que había en esa convención la intención ya de expulsarlos. ¿Cuáles las actividades políticas que ustedes deciden realizar luego de esa expulsión, no? Inmediatamente nos reunimos, sí. Nos reunimos, los que habíamos sido sancionados, nos reunimos en el local que pertenecía a Luis Olivera Balmaceda, que es el padre de Fernando Olivera, conocido periodísticamente y popular como Popi, ¿no? El papá de Fernando Olivera era Luis Olivera Balmaceda, un compañero aprista rebelde, muy activo, muy capaz, que tenía sus oficinas. Él era ingeniero sanitario, con otro ingeniero que era Vélez Moro, ¿no? Compañero Máximo Vélez Moro, en la calle Ancas, ¿no? En Barrios Altos. Nos reunimos ahí toda la noche y dijimos, ¿qué vamos a hacer ahora? Entonces, cada uno daba su opinión y después de la Puente resumió el asunto y dijo, bueno, nosotros no podemos irnos a nuestra casa a llorar, tenemos que organizarnos. Entonces, Ezequiel Ramírez Novoa, recuerdo que era parte del grupo que estaba ahí, dijo, bueno, muy bien, hay que hacer una organización nueva, que yo propongo que se llame, creo que Movimiento Revolucionario Auténtico, algo así. Esto un poco recogiendo lo que en otras experiencias como la cubana se daba. Y de la Puente dijo, aquí no estamos para hacer una nueva organización, nosotros somos apristas, dijo. Y somos apristas no porque nos guste la dirección ni el APRA, sino porque nos debemos a las bases. Y este partido es un partido de bases, juveniles, campesinas y populares, y esas bases no podemos abandonarlas. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es organizarnos. Segundo, lo que tenemos que hacer es tener un órgano de prensa, porque si no tenemos prensa no hacemos nada. Y después también tenemos que capacitarnos. Y fue así como se adopta ese mismo día conformar el Comité Aprista de Defensa de los Principios Doctrinarios y de la Democracia Interna, que era un nombre muy largo. Y además, la moción, vamos nosotros a difundirla, y ahí está el último, mediante un periódico que nosotros le pusimos Voz Aprista, ¿no?
no tenía otro nombre sino para que las bases vieran y dar mucha batalla para recoger el malestar de las bases y poderlas organizar. Entonces, en el primer periódico, que lo editamos 15 días después, el 29 de octubre de 1959, en el primer número se expone íntegramente, se publica la moción. Y todavía sacamos una foto en primera página de Aya de la Torre, donde recordamos una frase que él había dicho de joven: nuestra generación no tuvo maestros porque a todos los vio claudicar. Y decimos ahí, no queremos repetir esta dolorosa sentencia. Nuestra generación no tuvo maestros porque a todos los vio claudicar. Y entonces los dirigentes apristas se dieron cuenta de que había una decisión de hacer un trabajo político serio, organizado, y comenzaron también ellos a responder. Primero tratando de dar dádivas, ¿no?, de ofrecer puestos en la administración pública a algunos compañeros, después de amenazar, ¿no?, de tratar de infundir el miedo, el temor, en fin, ¿no?, las amenazas. Y cuando esto ya no dio resultado, llegó el hecho de la agresión física directa, ¿no? Prueba de ello es que De la Puente fue asaltado en Trujillo en plena luz del día, a la 1 de la tarde, y en un lugar tan céntrico como la Plaza de Armas, a pocos metros de la catedral y a pocos metros del hotel de turista. Ese fue el acto en el que mencionaba Gustavo Espinosa en una entrevista que ustedes le hicieron, ¿no? Eso fue el 11 de marzo de 1961, un año y medio después de las expulsiones, motivo por el cual De la Puente sacó su pistola, se defendió en legítima defensa, mató al agresor y por eso fue llevado a la cárcel, juzgado, y no fue absuelto, fue sentenciado a 1 año y medio, pero le dieron libertad por la carcelería que había sufrido, ¿no? Ese era el ambiente que se vivía y sin embargo nosotros seguimos organizándonos. Lo que fue el Comité Aprista de Defensa de los Principios Doctrinarios y de la Democracia Interna, ese nombre que era muy difícil, la gente empezó a llamarnos en la prensa apristas rebeldes y nosotros 6 meses después asumimos oficialmente ese nombre, APRA Rebelde. Y publicamos nuestro periódico ya no como Voz Aprista, sino Voz Aprista Rebelde. Y después que dejamos de ser apristas, quedó solamente con Voz Rebelde, que fue el periódico tradicional que el MIR ha mantenido como Voz Rebelde. Sí, sí, Carlos. ¿Me escucha? ¿Aló? Carlos, quiero saber si estamos en conexión o si se ha perdido. Un ratito, no se escucha Papi, ¿no? No, por lo menos yo no lo escucho a él, me escucho yo. Tampoco se escucha en el Facebook. A mí tampoco. Pero parece que ya se pasó la hora. Parece que ya terminó. Mil disculpas, compañero, mil disculpas. Ya. Fue un lapsus acá de la guerrilla comunicacional. Está bien.
Estamos también en el campamento, estamos tratando de sortear las dificultades tecnológicas. Pero bueno, Perfecto, compañero, la verdad que su exposición ha sido muy buena, nos ha dotado de muchos elementos históricos y sobre todo también acá tenemos las diapositivas para cualquiera que las quiera, la vamos a compartir ahí en Facebook. Más bien, bueno, ya nos hemos superado, compañero, el tiempo que tenemos asignado justamente para las entrevistas, así es pero verdad. no sé si podríamos ir cerrando con alguna idea fuerza y quizás, y bueno, no quizás, sino me comprometo en todo caso, compañero, para más adelante ya tratar otras etapas del MIR, ¿no? Porque, bueno, usted nos ha tratado en forma bastante ilustrativa y se lo agradecemos acerca de los inicios del APRA rebelde, que posteriormente va a devenir en el MIR, ¿no? El Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Así es. En las guerrillas de Mesa Pelada. Dicho sea de paso, el cadáver de Luis de la Puente Uceda no se encuentra, ¿no? Aún no se encuentra, está, digamos así, desaparecido, ¿no? Pero bueno, quizás podamos tratar en otra oportunidad esas otras, ese otro momento, ¿no? Ese otro momento del devenir de las fuerzas de izquierda en el Perú, ¿no? ¿Qué le parece, compañero? Comprendo muy bien, estoy totalmente de acuerdo, Carlos. Comprendo muy bien que la hora es un limitante muy importante aquí en estos programas. Les pido disculpas por la extensión, en todo caso, de la exposición. Y lo que quisiera Era necesario, compañero, era necesario, no se preocupe, ¿no? Más bien, muy bien. El tiempo quedó corto, nada más. Ya, muy bien. Lo que quiero decir es que este no fue un fenómeno aislado y solamente de los jóvenes apristas que devinieron en el APRA rebelde y el MIR. Fue también un esfuerzo y un sacrificio de muchos jóvenes de otros partidos políticos, ¿no? En este trabajo se cometieron también muchos errores y limitaciones, ¿no? Y eso vale la pena también examinarlos y evaluarlos. Y que fue en América Latina también muchos otros compañeros que entregaron su vida. Escasamente a 6 años de haber surgido el APRA rebelde y después el MIR, del 12 de octubre del 59 al 23 de octubre del 65, en que cayó de la puente y entregó su vida, y cuyo cadáver no ha sido encontrado hasta ahora ni entregado a sus familiares, igual que el de Guillermo Lobatón, de Enrique Amaya, de Paul Escobar, de Máximo Velando, ¿no? Y de otros militantes también y dirigentes del Ejército de Liberación Nacional, durante el gobierno de Belaúnde Terry, el primer gobierno democrático de Belaúnde, en el año 65, que era presidente de la República. Muy bien, este es un mensaje para la juventud, para estudiar nuestro pasado, para rescatar la memoria histórica de nuestro pueblo críticamente, en forma crítica, recogiendo las enseñanzas positivas y tratando de superar todos los errores. Les agradezco a ustedes y les agradezco a todos los que nos han seguido en el programa. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias. Vamos a leer un mensaje que nos llega del compañero Carlos Benavides. Dice: saludos afectuosos al querido compañero Walter Palacios, presidente de la FEP, se refiere a la Federación de Estudiantes del Perú, e importante aliado de la JCP, la Juventud Comunista Peruana, en la época del camarada Miguel Ángel Tauro de Lama. Miguel Ángel Tauro de Lama, dirigente de la Juventud Comunista en aquellos años, hoy vive en Francia. Formamos el FER con APMSP. Bueno, FER, entiendo, es el Frente Estudiantil Revolucionario. Sí, con Acción Popular, el Movimiento Social Progresista y la Democracia Cristiana. Muchas gracias. Movimiento Social Progresista y Democracia Cristiana, que logró desplazar al APRA, al Partido Aprista Peruano, de la dirección del movimiento estudiantil. Eso también, a ver, vamos a ver otro día, poder empaparnos de ese momento. Gracias, Chingolo. De ese Chingolo, así es. Gracias al mensaje del compañero Chingolo. Ahí también nos manda el compañero Chingolo: está bien que siga la segunda parte, las guerrillas de 1965.
Gerardo Benavides. Compañero, muchas gracias, disculpe las molestias, muy ilustrativa la charla. Vamos a colgar a ver las diapositivas en Facebook también, para que los compañeros la puedan ver. Y nos comprometemos en otra oportunidad a continuar con las guerrillas ya del MIR, el nacimiento del MIR, ¿Qué otros grupos había? ¿Qué otros grupos guerrilleros había, no? El ELN mencionó usted también, ¿no? Etcétera, etcétera. Muchas gracias, compañero Walter. Un saludo, un abrazo afectuoso. Le deseamos lo mejor. Y a toda la audiencia la conminamos a unirse a la guerrilla comunicacional difundiendo este contenido en sus redes sociales. Muchas gracias, compañero. Un fuerte abrazo. Gracias también. Un abrazo. Hasta luego.